Continuando con nuestra serie, Primera de los Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a estar leyendo del versículo del 1 al 12. Yo voy a leerlo, usted acompáñeme ahí en su Biblia. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 12. Amén, hermanos. Dígame cuando lo tenga. Vamos, acompáñeme ahí con su vista. Dice así la palabra de Dios. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Dios en esta predicación. Señor, damos gracias por estar este día aquí en tu templo, alabándote, adorándote. Padre, en este tiempo que vamos a tener esta predicación, te pedimos que tú seas el que nos guíes, el que te sean tus palabras, que tu Espíritu Santo obra en cada una de nuestras vidas, Dios. Sabemos, Dios, que a veces nuestra manera de vivir, nuestra forma, Dios, que nosotros servimos en el llamado que tú nos has dado, a veces, Padre, no hacemos las cosas como dice tu palabra. Padre, que antes de tu regreso nosotros podamos ser hallados dignos de ti, dignos, Padres, de tu gloria y de tu reino. Gracias, Dios, te lo pido. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Al final del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, los discípulos se le acercaron al Señor con preguntas acerca de las señales antes del fin. Ellos le dijeron al Señor Jesucristo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Gracias, hermano. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hermanos, hoy vivimos tiempos donde la verdad del Evangelio está siendo distorsionada por falsas doctrinas. Muchos predicadores, muchos evangelistas, misioneros han cambiado la pureza del mensaje de Cristo por promesas de prosperidad, han hecho manipulaciones emocionales, han dado enseñanzas que buscan agradar a los hombres en lugar de glorificar a Dios. Estos falsos maestros hoy en día usan palabras persuasivas, que esas palabras que ellos dicen carecen de la verdad y que la única motivación que ellos tienen es el beneficio propio y no la fidelidad a Dios. Por esta razón, hermanos, muchos se están alejando de la sana doctrina, como dice 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
Hermanos, hoy en día existen tantas falsas doctrinas porque quienes las escuchan están espiritualmente cegados, rechazan el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí en 2 de Timoteo 4, 3, 4, lo va a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice así acerca de estos tiempos: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, porque seguirá sus propios deseos. Buscarán a maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. Ellos rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Lamentablemente, hermanos, muchas personas buscan líderes y creencias que les brinden tranquilidad en su conciencia. Ellos quieren aparentar cierta santidad, pero su intención es nunca renunciar al pecado, pues esa gente ama más al mundo que a Dios. Y hay una gran advertencia que el apóstol Pablo nos dejó en ese tiempo y sigue vigente hasta el día de hoy. Allí en Gálatas 1:6-9, en la versión internacional, dice así acerca de esto: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Y no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Hermanos, hay ciertos maestros, profetas, como se llamen, que proclaman entre comillas otro evangelio, pero sus acciones, la manera de vivir de ellos, están desmintiendo el verdadero evangelio de Cristo. Lamentablemente estas personas están engañando a muchos, conduciéndoles hacia el camino de la perdición. Por lo tanto, hermanos, nosotros como creyentes, llamados por la verdad de Cristo en su evangelio, y ante la inminente venida de nuestro Señor, debemos de prepararnos viviendo de una manera digna de su reino y gloria. Y este es el mensaje del día de hoy: dignos de su reino y gloria. Y continuando con nuestro versículo número 1, hermanos, vamos a ver primeramente: aquellos que son dignos de su reino y gloria son aquellos que tienen un ministerio que es fiel a Dios. Ahí en nuestro versículo 1 dice así: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. En el pasaje anterior, siguiendo nuestra serie de preparados para su regreso, vimos acerca de una iglesia ejemplar que tenía una fe verdadera, que a pesar de esa persecución que ellos vivían, su servicio estaba motivado por el amor, y todo lo que ellos sufrían en esas persecuciones estaba sostenida por la esperanza en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora el apóstol Pablo, en este pasaje, ahora él está defendiendo su ministerio ante los tesalonicenses. Su ministerio estaba siendo atacado por unos filósofos y líderes religiosos que tenían falsas doctrinas. Estaban acusando al apóstol Pablo de que él tenía motivos engañosos y estaba usando métodos fraudulentos en su ministerio. Sin embargo, hermanos, aquí el apóstol Pablo prepara esta defensa, no solamente por interés personal, sino por el bien del evangelio. Porque él sabía que si lo desacreditaban a él y a sus colaboradores, también iban a desacreditar el evangelio de Cristo. Así que Pablo aquí nos está recordando que la visita que ellos tuvo a la iglesia tesalonicense no fue en vano. Y pese a esa gran persecución que vivía la iglesia, los frutos de ese trabajo misionero del apóstol Pablo seguían siendo evidentes. Incluso después de que él partió de la iglesia, había frutos ahí. Estaban los creyentes fieles sirviendo a Cristo. Por esto, hermanos, esto fue posible a la gran fidelidad que tenía el apóstol Pablo en su ministerio. Y él, en su fidelidad, a pesar de esas pruebas que él tenía, confiaba en Dios, a pesar de las aflicciones. Ahí en el versículo número 2, continuando ahí con nuestro pasaje, nos dice: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Señor para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Aquí un poco de trasfondo, de contexto histórico ahí.
el apóstol Pablo y Silas ahí en el libro de los Hechos, capítulo 16, nos narra que ellos fueron a Filipos, ellos enfrentaron insultos, fueron carcelados, fueron azotados, no solamente ese castigo físico, sino también sufrieron humillación ante la gente, una humillación pública, violaron los derechos les violaron los derechos como ciudadanos. Y a pesar de estas adversidades, el apóstol Pablo siguió proclamando el Evangelio. Aquí nos dice con denuedo, que esto significa con valentía, sin temor, con plena confianza de lo que él estaba predicando. Y en lugar de que toda esta aflicción, todas estas adversidades lo silenciara, el apóstol Pablo se fortaleció aún más en la fe, tuvo determinación de seguir predicando la palabra de Dios. Ahí en primera de Tesalonicenses 1:5 nos dice, si gustan acompañarme, nos da una muestra de lo que él hacía a pesar de estas adversidades. Regresando a nuestro capítulo 1, dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Hermanos, ese mensaje que proclamaba el apóstol Pablo lo hacía con plena confianza, porque su palabra él sabía que estaba respaldada por el Espíritu Santo. Así que Pablo y sus colaboradores también vivieron conforme a lo que ellos estaban predicando. Eso, hermanos, cuando uno vive lo que uno predica, lo que uno enseña, lo que uno evangeliza, confirma la autenticidad, confirma la credibilidad ante los demás que nos están escuchando. Así que, hermanos, continuando aquí que nuestros pasajes, como el apóstol Pablo estaba viviendo en gran oposición, aquí esta oposición indica que ellos vivían en un gran conflicto, una lucha intensa que le causaba gran preocupación. Como vemos que el apóstol Pablo, cuando él fue a Filipos y fue encarcelado, como vemos ese gran el Señor como obró por medio de un terremoto, los liberó, que un ángel sacudió ahí las cárceles, como él a pesar de eso siguió predicando en Tesalónica, tenía todavía recientes, frescas las marcas de los azotes, de todo lo que él sufrió y como él siguió en Tesalónica. Si nosotros le hubiéramos dicho que hubiera seguido predicando en Filipos, le hubiéramos aconsejado según el sentido común, le hubiéramos dicho, no, Pablo, ya no corras más riesgos, mejor pues ya no vayas a predicar, ya viste cómo te fue ahí en Filipo. O sé más discreto, no andes predicando por todos lados y proclamando el evangelio. O mejor no te metas en esas sinagogas de judíos que no les gusta escuchar lo que tú estás predicando. Hermanos, el apóstol Pablo no era como esos comerciantes que predicaban el evangelio para sacar beneficios económicos. No era como esos falsos maestros, porque él no huyó a pesar de esa gran oposición. Sin embargo, lo vimos que él nunca se desanimó. Pablo llegó a Tesalónica y pese a esa oposición, él permaneció predicando con ese denuedo, con esa valentía. Hermanos, no le permitió que ese temor que él tenía, que cada uno de nosotros puede tener si nos enfrentamos a esta gran oposición, porque él entendía que el evangelio es poder para transformar, como dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, no tengo temor, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermanos, en Cristo siempre vamos a ver nuestro Señor Jesucristo el ejemplo de una máxima evidencia de fidelidad de Dios. Pues sabemos que el Señor Jesucristo también Él padeció por cada uno de nosotros. Cuando Él vino, murió en esa cruz, sufrió golpes, fue crucificado, soportó todo esto con gran firmeza, con gran valentía, por amor, para traernos a nosotros el hermoso el regalo de la salvación. Y en el Sermón del Monte el Señor Jesucristo nos está animando a cada uno de nosotros que vamos a padecer aflicciones por su causa. Allí vayamos a Mateo 5, 10 y 12. Es lo que el Señor Jesucristo nos dijo a cada uno de nosotros lo que vamos a padecer por su causa en Mateo 5, 10 y 12.
Amén, hermanos. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, seguir a Cristo es cargar una cruz. Y a quienes lo obedecen en el Evangelio, no se debe sorprender que vamos a padecer este tipo de oposición, este tipo de sufrimientos. Hermanos, seguir a Cristo es inevitable padecer todo este tipo, como el apóstol Pablo lo padeció. Como creyentes, hermanos, seremos probados. A lo mejor no este tipo de persecución como la vivió la iglesia primitiva o como la están viviendo otros hermanos en otros países en el sur de México. Aquí en nuestra región, por gracia de Dios, tenemos libertad de expresión, podemos expresar nuestras creencias. A lo mejor vamos a padecer insultos, nos van a maldecir, se van a burlar, a lo mejor nuestra familia nos va a rechazar. Sin embargo, hermanos, y aún si llegamos a padecer este tipo de persecución como apóstol Pablo, como otros creyentes de otras regiones, aún así, hermanos, debemos de siempre mantener esa confianza en Dios. Incluso, hermanos, si por causa de Cristo llegamos a fallecer, nuestros cuerpos sean sepultados, tenemos esa esperanza gloriosa de la resurrección en la segunda venida de Cristo. Como dice 2 de Timoteo 1:12, nos dice así: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, no tengo temor de predicar el Evangelio, porque yo sé quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Estoy seguro que Él va a guardar mi vida para el día que Él regrese. Sí, hermanos, la aflicción, las adversidades, la persecución siempre van a poner a prueba nuestra fidelidad a Dios. Y aquellos, hermanos, que sufran por esta causa justa, tienen la certeza de que el reino de los cielos les pertenece. Hermanos, siempre nos va a probar nuestra fidelidad para hacernos dignos de su reino y de su gloria. Y qué gozo ser identificados también como lo sufrieron los profetas, como lo sufrieron los apóstoles, los discípulos de Cristo. Qué hermoso ser identificados con el mismo Señor Jesucristo que también padeció por la misma causa. Hermanos, también nuestro ministerio es fiel cuando el mensaje que proclamamos es íntegro, vivimos con integridad. Ahí continuando con nuestro pasaje, versículo número 3 dice: porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Aquí, hermanos, la palabra que utiliza en exhortación en griego es paraklesis, y en este contexto significa que el apóstol Pablo está dando una súplica, un ruego. Ese era el mensaje que ellos traían, este mensaje que estaba respaldado por la obra del Espíritu Santo, que exhortaba, que le hacía un ruego a sus oyentes para que abandonaran esa vida pecaminosa y se convirtieran a Cristo. Sin embargo, hermanos, esos opositores que acusaban al apóstol Pablo, de, lo acusaban de que predicaba un mensaje lleno de puros cuentos, de fábulas, de mitos. Ellos decían que su mensaje solamente era para obtener beneficios personales, como lo haría cualquier otro falso maestro. Hermanos, sabemos que el mensaje del apóstol Pablo no procedería ni del error, porque estaba basado en pruebas sólidas. Tanto los discípulos de Cristo como él habían confirmado la veracidad del Evangelio, porque ellos tuvieron un encuentro personal con el Señor Jesucristo. El mismo apóstol Pablo, camino a Damasco, él tuvo ese encuentro personal. Además, hermanos, sabemos que Pablo y sus colaboradores no predicaban con motivaciones impuras. Ellos no recurrían a engaños, a
engaño, sí, para no atraer gente, para no impresionarla, con el fin de obtener beneficios personales. Pero frente a todas estas acusaciones, hermanos, vemos cómo el apóstol Pablo defendió el Evangelio de Cristo. Ahí en el versículo número 4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, así predicamos, así proclamamos su mensaje. No lo hicimos como para agradar a los hombres, sino a Dios, quien Dios es el único que prueba nuestros corazones. Aquí, hermanos, la expresión que ellos dicen aquí, fuimos aprobados por Dios. Hermanos, sabemos que el apóstol Pablo y sus colaboradores, ellos habían sido sometidos a pruebas, como ellos a lo largo de sus viajes misioneros, como ellos sufrieron por la causa de Cristo. Y Dios los halló fieles en su ministerio. Y este verbo de fuimos aprobados no quiere decir, hermanos, que pasó atrás en el pasado, no. Esto de fuimos aprobados indica que sigue estando vigente, que ellos seguían cada día siendo probados por Dios. Así que, hermanos, el apóstol Pablo en su vida, en toda su vida fue probado por Dios y fue hallado digno de confiarle el Evangelio. Y esto, hermanos, confirmaba la veracidad, confirmaba la credibilidad del mensaje. No estaba influenciado por pensamientos, por palabras humanas. Hermanos, y Pablo siempre estuvo seguro que él, en su ministerio, era aprobado por Dios. Ahí en 1 de Timoteo 1, 11 y 12, vayamos a 1 de Timoteo 1, 11 y 12. Vean lo que nos dice el apóstol Pablo de su ministerio. Primera de Timoteo 1, 11 y 12 dice, según el glorioso evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Hermanos, este llamado que tenía el apóstol Pablo, él tenía esa responsabilidad de seguir siendo cada día fiel a Dios. Él siempre buscaba no agradar a los hombres, sino únicamente a Dios. Como él mismo dijo en Gálatas 1:10, dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Hermanos, nuestro ministerio, nuestro servicio de Dios, que nuestro servicio, que nuestra manera de vivir siempre sea para glorificar y agradar únicamente a Dios. Como dice ahí en 1 de Tesalonicenses 4:1, lo va a leer la Nueva Traducción Viviente. Vean lo que les dice él a la iglesia de Tesalónica. Dice, finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos, tal como nosotros les mostramos a través de nuestro ejemplo. Hermanos, en nuestra manera de vivir, sin duda podemos ser falsos, podemos engañar a la iglesia, a nuestros hermanos, a nuestra familia, pero sabemos que Dios es el único que escudriña los corazones, es el único que conoce las verdaderas intenciones por las cuales estamos sirviendo. Continuando ahí con nuestro pasaje, en versículo número 5, vemos que ahora el apóstol Pablo está defendiéndose a otras acusaciones, que estas acusaciones estaban sembrando en la mente de los falsos maestros, estaban sembrando en la mente de los tesalonicenses. Vayamos ahí versículo número 5, dice, porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Aquí esas palabras lisonjeras, hermanos, significaba que usaban palabras aduladoras para engañar. Esas palabras que estaban motivados por la avaricia, para buscar solo fama o reconocimiento. Ante esto, el apóstol Pablo nuevamente se defiende. Él apela al testimonio de su propia conducta entre los tesalonicenses. Dice, nunca usamos de palabras lisonjeras. Hermanos, hay personas que usan palabras halagadoras, palabras dulces, aduladoras,
y únicamente ellos lo hacen con la intención de manipular, con la intención de obtener beneficios personales. Probablemente ellos lo están acusando al apóstol Pablo de emplear esos discursos halagadores, muy seguramente para obtener ganancias económicas, o tal vez para suavizar el mensaje, para minimizarlo, para no confrontar a la gente que se arrepienta de sus pecados, para complacer a los hombres en lugar a Dios. Otros quizás decían, hermanos, que él estaba ejerciendo como la autoridad que tenía él como apóstol de Cristo únicamente para buscar reconocimiento, para buscar vanagloria. Sin embargo, hermanos, el apóstol Pablo deja claro que su ministerio no consistía en decir lo que la gente quería oír, ni en distorsionar la verdad del evangelio para buscar beneficio propio. No era como esos falsos maestros que comercializaban con la palabra de Dios, como él mismo lo dijo en 2 Corintios 2:17. Dijo acerca de estas personas que solo buscan beneficios económicos. Dice, pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. Hermanos, el apóstol Pablo era íntegro en la forma en que él lo vivía, en la forma que él proclamaba el mensaje. El apóstol Pablo no solamente recurría a estas defensas, sino también dejaba que los hechos hablaran por sí mismos. Al decirle a la iglesia de Tesalónica, como sabéis, él está diciendo, acuérdense de cómo, de que ustedes fueron testigos de nuestra integridad, acuérdense de cómo nosotros les proclamamos nuestro mensaje, en la manera en que nosotros nos comportábamos con ustedes. Hermanos, y no solo la iglesia de Tesalónica era testigo, sino también Dios mismo era testigo, porque Dios sabía de las verdaderas motivaciones que ellos tenían en su corazón para proclamar el mensaje. Hermanos, los tesalonicenses no recibían la palabra de Dios como un discurso humano, un discurso elocuente, sino que era la verdad verdadera, la palabra que transforma a cada uno de los creyentes, como dice ahí 1 Tesalonicenses 2:13, la versión de las Américas dice así: cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, aceptasteis, no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, lo cual también hace su obra en vosotros, los que creéis. Hermanos, así que el ministerio de Pablo no consistía en usar estrategias para persuadir a la gente, en utilizar trucos, engaños para atraer a más gente, sino que él proclamaba siempre el evangelio con el poder del Espíritu Santo. Ese poder, el Espíritu Santo, es el único que obra a través de su palabra. Y vemos cómo su testimonio era la demostración clara de que Dios los había aprobado, de que él había sido hallado digno de llevar el evangelio. Hermanos, como cristianos nosotros debemos de evaluarnos constantemente en nuestro trabajo, en nuestro servicio, en nuestro ministerio. No caigamos en el autoengaño, hermanos. No sigamos esas falsas doctrinas o no tengamos motivaciones incorrectas por la cual estamos sirviendo. Hermanos, cada uno de nosotros, cada día es fundamental estar siendo evaluados y examinados por Dios, como el mismo salmista lo expresa ahí en Salmos. Vayamos ahí a Salmos 139, 23 y 24. Seamos como el salmista, pidiéndole a Dios que cada día nos examine. Ahí nos dice la palabra de Dios, Salmo 139, 23 y 24. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Hermanos, escúchame bien, todo aquel que enseña, que predica la palabra de Dios, ya sean pastores, ya sean predicadores, maestros, ya sean que evangelicen, ya todo, en general, todo creyente siempre debe hacerse esa evaluación ante Dios y preguntarse honestamente de que si ese mensaje que está compartiendo viene con integridad, que su manera de vivir lo está reflejando, que está siguiendo la sana doctrina de su palabra y no está influenciado por falsas doctrinas,
y que si no está buscando un beneficio personal o está buscando un reconocimiento humano. Hermanos, por eso es importante siempre mantenernos en oración, mantenernos estudiando la palabra de Dios, porque ante estas falsas doctrinas que hay hoy en día debemos de estar preparados para enfrentar una oposición, porque sabemos que el mundo de afuera rechaza a Cristo y por ende también nos van a rechazar a nosotros, hermanos. Como dice 2 de Timoteo 3:12 en la Nueva Traducción Viviente, vea lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Todo aquel que quiera seguir a Cristo, hermanos, va a sufrir persecución. Si le han dicho que la vida cristiana es fácil, hermanos, no lo es. Hermanos, sabemos que aquellos falsos maestros que predican sus falsas doctrinas, dicen que la vida cristiana es de prosperidad, de bendiciones, que uno le va a ir bien en salud, en lo económico, pero todo aquel que sirve a Cristo de una manera sincera, con integridad, va a enfrentar pruebas, va a enfrentar rechazos, va a enfrentar persecuciones. Y todo esto, hermanos, es porque Dios nos prueba. Y todo esto es para que seamos aprobados, seamos hallados dignos por el Señor. Hermanos, por otro lado, aquellos creyentes que solo aparentan, que viven en una falsedad, están causando que el nombre de Cristo sea blasfemado, como dice 2 de Pedro 2:2. La Nueva Traducción Viviente dice así: en estos días habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Hermanos, tristemente, por culpa de esos maestros, por culpa de esos falsos profetas, la iglesia de Cristo, y más hoy en día, está siendo desacreditada por esa hipocresía. Vemos cómo por causa de estos que predican estas falsedades, la iglesia de Cristo es llamada hipócrita. Y vemos cómo el Señor Jesucristo deja una gran advertencia para aquellos que están viviendo en falsedad, para aquellos que están predicando estas falsas doctrinas. Señor Jesús ahí dice en Mateo 7, 21 y 24, escuche bien esta advertencia que les deja a aquellas personas que viven falsamente. Mateo 7, 21 y 24 dice: en aquel día cuando estemos frente al trono de Dios, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. No predicamos en tu iglesia en tu nombre, Dios, no evangelizamos, no enseñamos, no hicimos esto y aquello. Vea lo que les dirá Dios en aquel día. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, en aquel día que estemos con nuestro Señor, solo aquellos que han sido redimidos por la obra de Cristo, por su muerte y por su resurrección, serán los únicos dignos de entrar en el reino de los cielos. Por eso, querida persona, si usted vive en falsedad, si usted por algún motivo está predicando, hablando de falsas doctrinas, hoy es el momento de despojarse de esa falsedad, de ese viejo hombre que está engañado por este mundo. Ahora vístase la nueva naturaleza en Cristo. Solo en Él hay salvación. Hermanos, siempre vivamos en completa obediencia. En todo lo que hacemos, siempre agradando únicamente a Dios. Él es digno de todo, de toda la honra y la gloria. Ahora, hermanos, continuando ahí con nuestro pasaje, Pablo y sus colaboradores, aunque ellos tenían el derecho de ejercer esa autoridad como apóstoles de Cristo, en recibir alojamiento, en recibir alimento, en algún sustento para ellos decidieron no hacerlo. Ellos no querían dar motivos a los opositores para desacreditar el Evangelio. Ellos tenían la motivación detrás de este servicio, detrás de ese ministerio, porque ellos
tenían un profundo amor por los hermanos de Tesalónica. Aquellos que son dignos de su reino y gloria es porque su servicio es motivado por el amor. Y en el versículo número 7 dice: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y aquellos que están motivados por el amor, hermanos, es porque demuestran un cuidado amoroso hacia sus hermanos. Vemos, hermanos, que hasta este punto el apóstol Pablo se había defendido de esas acusaciones que él tenía en su contra. Pero ahora él da un enfoque distinto, él da ahora aspectos positivos de su ministerio. Dice: antes fuimos tiernos entre vosotros. Aunque el apóstol Pablo y sus colaboradores a lo mejor se veían hombres firmes, hombres serios, pero tenían un corazón compasivo, un corazón tierno, servían con un amor incondicional. Y para ilustrarlo, hermanos, él usa esta figura de una madre nodriza que cuida con ternura a su bebé. Dice, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Ellos, hermanos, en lugar de exigir con la autoridad que ellos tenían como apóstoles de recibir a lo mejor el alojamiento, un sustento, ellos mostraban su manera de vivir, lo mostraban con ternura, con cuidado. Aquí ellos utilizan esa metáfora de la madre. Todas las que han sido aquí madres, como las madres cuidan a sus bebés, cómo lo toman en sus brazos, lo arrullan, lo miman, cómo con ternura le dan de alimentos, cómo las madres se desvelan por cuidar a su hijo, porque no le falte nada, están siempre al pendiente. Así fue el apóstol Pablo. Él tenía un amor como una madre, un amor sacrificado, lleno de ternura, de afecto y de protección hacia sus hermanos en Tesalónica. Los veía, hermanos, como niños espirituales recién nacidos, a quienes debía de cuidar siempre con cariño. Hermanos, esta misma actitud debemos de tener, debemos de reflejar ante nuestros hermanos el mismo amor, con ternura, con cariño. Hermanos, a veces vemos a nuestro pastor, lo vemos fuerte, firme, lo vemos feo, pero detrás de esa gran fortaleza detrás de esa fortaleza que se le ve a él, sí, él tiene un gran corazón tierno, derrama lágrimas por cada uno de nosotros, por las almas perdidas, por los hermanos que están atravesando diferentes pruebas, diferentes circunstancias difíciles. Nuestro pastor nos alimenta espiritualmente, el estar siempre en oración por cada uno de nosotros, nos visita, nos ayuda en nuestras necesidades. Hermanos, no debemos de menospreciar el arduo trabajo que hacen aquellos líderes que nos cuidan siempre, lo hacen siempre con un amor sacrificado, hermanos. Así era el apóstol Pablo y sus colaboradores. No solamente anhelaban ir y predicar, subirse a un púlpito y estar predicando hacia la iglesia, sino que ellos estaban dispuestos a entregarse por completo, incluso dar sus propias vidas. Hermanos, y dentro de aquellos que demuestran un cuidado amoroso, son aquellos que trabajan con entrega. Aquí continuando nuestro versículo número 8, dice: tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Aquí la palabra griega que utiliza en trabajos es skopos. Esto implica que ellos estaban haciendo un esfuerzo arduo, un sacrificio extremo físicamente. Pablo estaba seguro, hermanos, que los tesalonicenses recordarían cómo él y cómo sus colaboradores se esforzaban cada día, trabajaban de día y de noche para no ser una carga para ellos. Ellos trabajaban para no ser una carga económicamente. Les está diciendo aquí en el versículo número 9, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: ¿acaso no se acuerdan, amados hermanos, cuando trabajábamos entre ustedes? ¿Acaso no se acuerdan que estábamos trabajando para nuestro sustento? Día y noche nos esforzamos para ganarnos la vida, a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes mientras les predicábamos la buena noticia de Dios.
Hermanos, imagínense ese ministerio tan exigente que ellos hacían, estar predicando, estar visitando a cada uno de ellos, de estar constante oración, preparándose para sus predicaciones. Aparte de eso, tener una jornada laboral de 8 a 10 horas. Era tan exigente, era tan cansado. Ellos no tenían tiempo para descansar, para hacer cosas que ellos querían hacer. Este trabajo, hermanos, lo hacían hasta la fatiga. Y aquí el uso de la palabra fatiga intensifica más aún el esfuerzo. Nos llevaban hasta el cansancio. Era una entrega de todo su tiempo, de sus recursos, de sus talentos. Sin embargo, hermanos, por causa del Evangelio de Dios y ese grande amor que ellos tenían por los tesalonicenses, habían soportado todo esto por gran gozo. Allí nos da un ejemplo del apóstol Pablo en Hechos 20, 34 y 35, de ese trabajo que ellos hacían, buscando esa bendición a quienes se lo hacían. Allí en la Nueva Traducción Viviente dice: ustedes saben que mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades, incluso las necesidades de los que estuvieran conmigo. Sabemos que el apóstol Pablo trabajaba fabricando tiendas y él en Tesalónica aún lo seguía haciendo para su sustento. Y he sido un ejemplo constante de cómo ustedes también pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Debemos recordar las palabras del Señor Jesús: hay más bendición en dar que en recibir. Hermanos, el trabajo que hacía el apóstol Pablo y sus colaboradores, él tenía como propósito no ser una carga para la iglesia de Tesalónica. Ellos querían ser de bendición por medio de ese trabajo que ellos estaban haciendo. Asimismo, hermanos, nosotros como iglesia con amor debemos de también asumir esa responsabilidad ante aquellos que predican su palabra, ante nuestro pastor, de no verlos como una carga, sino como una bendición, un privilegio hacia nuestras vidas. Y Pablo les enseñó a la iglesia de Corintio, ahí en 1 Corintios 9, 14, les ordenó: sí, también ordeno al Señor de los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Hermanos, es admirable cómo nuestro pastor Carlos, poniéndonos ejemplo, también mi hermano Eliezer y otros que conozco, cómo ellos eh, están siempre en su ministerio, día y noche, trabajando, esforzándose, su ministerio exigente, de estar al pendiente de la iglesia, de predicar, de orar, de ir a evangelizar. Como a pesar de eso también tienen ellos su trabajo para sustento propio. Yo sé que a lo mejor las iglesias no tienen los suficientes recursos económicos para sostenerlos. Hermanos, seamos fieles nosotros siempre en apoyar a nuestros pastores, a nuestros ministros. Hermanos, así también nosotros tenemos al buen pastor, a nuestro Señor Jesucristo. Vemos su ejemplo, cómo Él dio su vida por cada uno de sus ovejas. Debemos reflejar ese mismo amor para con nuestros hermanos. Allí en Efesios 5:2 dice lo que dice el apóstol Pablo aquí: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermanos, ese mismo amor que vimos en el Señor Jesucristo, en el apóstol Pablo, ese mismo amor que lo vemos en nuestro pastor, debemos también reflejarnos en nuestras vidas, el sacrificarnos el uno por el otro. Debemos estar intercediendo en oración unos por los otros. Debemos, hermanos, de ayudarnos en las necesidades que cada uno de nosotros tiene. Debemos también de ir y visitar a aquellos que están enfermos, a aquellos que están pasando por alguna dificultad. Debemos mostrar hospitalidad hacia nuestros visitantes. Hermanos, que todo este amor no solamente sea aquí en nuestra iglesia, sino también ese amor por los perdidos. Participemos en el evangelismo, hermanos, de nuestra manera de vivir que testifique el evangelio del Señor Jesucristo. Que llevemos palabras de aliento, de fortaleza hacia aquellos que lo necesitan. Incluso, hermanos, hacia aquellos que yo sé que es difícil, que nos oprimen, que alguna vez nos han hecho algo, que ellos mismos vean que nosotros se refleja el amor de Cristo. Y para que aquellos que aún no han recibido la salvación, querida persona,
La muerte de Cristo es la máxima expresión de amor, como dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La persona Jesús no vino a ser servido, como lo dicen esos falsos maestros que se sirven de la gente. Él vino a servir, a dar su vida para rescate, para toda la humanidad. Ese sacrificio en la cruz, esa sangre preciosa que se derramó, pagó el precio por cada uno de nosotros para ser liberados del pecado y de la muerte, para ahora darnos la vida eterna. Y este es el verdadero amor, como dice primera de Juan 4:10, la nueva traducción viviente. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Querida persona, solo a través del Señor Jesucristo usted va a recibir la vida eterna, usted va a hallar ese verdadero amor, ese perdón que solo Dios puede otorgar. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo, siguiendo ahí nuestro pasaje, está apelando a los tesalonicenses como testigos de su testimonio, porque él está reafirmando que su conducta entre ellos fue intachable. Ahí en el versículo número 10 dice: vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Entonces, hermanos, aquellos que son dignos de su reino de glorias es porque tienen su testimonio es ejemplar. Son aquellos que viven con irreprensibilidad. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo, cómo se distinguió su manera de vivir. Dice, santo, justo, irreprensible. Hermanos, el apóstol Pablo cumplió su ministerio ante Dios con una vida pura, una vida apartada del mal, consagrada a Él. Así reflejaba la santidad. Él actuó con justicia, pues su mensaje, como vimos, fue honesto, fue íntegro, con motivaciones puras. Así cumplió su función correctamente ante los hombres. Además, su comportamiento fue irreprochable. Aunque él tenía acusaciones de estos falsos maestros, nunca pudieron sostenerse que fueran verdades esas acusaciones. Hermanos, estas virtudes de los cristianos no es que se desarrollen de la noche a la mañana. Allí los tesalonicenses, con el paso del tiempo, ellos fueron testigos de estas virtudes en el apóstol Pablo, como él y sus colaboradores, como era su testimonio ante ellos, hasta el punto de ser ellos ejemplo hacia la iglesia de Tesalónica, como dice 1 Tesalonicenses 1:6. Dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Hermanos, como cristianos nosotros estamos llamados a imitar estas virtudes. Hemos de vivir una vida en santidad delante de Dios. Nosotros debemos de actuar con justicia ante los hombres. Debemos de siempre mantener un testimonio irreprochable. Aquí Pablo, después de haber utilizado esa imagen de una madre para describir cómo era su conducta amorosa ante los tesalonicenses, ahora aquí está recurriendo a la figura de un padre. Aquí, versículo 11, dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Hermanos, aquellos que también su testimonio es ejemplar son aquellos que también guían a otros hacia una vida digna, hacia una vida agradable ante Dios. Ya vimos que la madre representaba la ternura, el cuidado, la alimentación. Al padre lo asociamos con autoridad, con firmeza, con enseñanza, con disciplina. Pablo sentía esa gran responsabilidad, hermanos, de edificar espiritualmente, de velar por el crecimiento de sus creyentes. Él ejerció su ministerio con exhortación, con consolación. No solamente era subirse al púlpito y predicar, sino que lo hacía de manera personal con cada uno de los creyentes. Aquí vemos que el término exhortábamos, hermanos, significa en este contexto en ponerse al lado de alguien para ayudarlo, para aconsejarlo, para convencerlo. Así que él entendía que debería de hacer esto con cada uno de sus creyentes.
Hermanos, sabemos que cada uno de nosotros pasa por circunstancias diferentes, cada uno de nosotros tiene sus problemas, a lo mejor sus tentaciones, hermanos, así que la palabra de Dios se debe de aplicar a nosotros de forma personal por medio de nuestros pastores, de nuestros ministros. Así como un padre, usted que es padre, tiene sus hijos de diferentes edades, mejor unos son de diferente, unos son hombres, otros mujeres. Cada uno de sus hijos vive circunstancias difíciles, pasa por problemas distintos. Usted va a ir con su hijo a aconsejarlo de diferente manera, según su edad, según sea hombre o mujer. Usted tiene que dedicar tiempo individual a cada uno de ellos para conocerlo. Así el apóstol Pablo, hermanos, él a cada uno de esos creyentes los exhortaba, los instruía, los corregía, pero también los consolaba, que esto implica que él alentaba, que los fortalecía en momentos de dificultad, cuando ellos parecían dolores, tribulaciones. Él mostraba empatía por lo que estaban pasando sus creyentes. Vemos como un padre, aparte de ser autoridad, aparte de disciplinar, aparte de enseñar, también un padre brinda ánimo, brinda amor. Esto refleja un equilibrio entre una autoridad y ese amor que tienen para con los hijos. Hermanos, como creyentes, nosotros debemos de vivir de tal manera que nuestra vida esté en un examen minucioso. Al ser evaluados por Dios, siempre seamos hallados fieles en nuestro ministerio, en nuestra manera de vivir. Hermanos, en estos tiempos sabemos que como cristianos siempre seremos el blanco de Satanás, del mundo, por la manera en que nosotros nos comportemos, ya sea fuera de la iglesia, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Por eso, hermanos, siempre tenemos que, tanto en nuestra vida pública con los demás, como en nuestra vida privada cuando estemos a solas, siempre debemos de ser hallados irrepresibles, sin reproches. De este modo, hermanos, aquellos que nos rodean, aquellas personas cercanas verán en nosotros un testimonio auténtico que refleja el Evangelio de Cristo. Vamos a ser ejemplo para que los demás también imiten ese mismo comportamiento. Así vemos cómo el Padre también es un modelo para sus hijos, como el Padre exhorta a sus hijos con palabras tiernas y firmes, pero cómo el Padre también debe de vivir lo que Él está aconsejando, lo que Él está enseñando a los hijos. Hermanos, debemos de siempre rogándoles a los otros, exhortándoles también a vivir una vida digna delante de Dios. Así como Pablo nos está exhortando con urgencia a vivir como es digno de Dios. Porque el llamado de Dios, hermanos, el ministerio que tenemos, vamos a pasar pruebas, dificultades, y esto es para prepararnos a nosotros para vivir un estilo de vida conforme al Evangelio de Cristo y no ser arrastrados por estas falsas doctrinas, por motivaciones personales, como dice ahí en Colosenses 1:10, una versión de las Américas, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, la vida cristiana no la ve usted como un conjunto de doctrinas, de reglas. La vida cristiana es una manera de vivir. La Escritura, hermano, nos enseña que solo hay dos maneras de vivir, conforme a la carne, conforme al Espíritu. Así que debemos, hermanos, nosotros como creyentes vivir una vida digna de Dios, siempre obedeciéndole, siempre viviendo en santidad, porque debemos estar preparados, hermanos, para su reino y su gloria. Y esta debe ser la meta del cristiano cada día, como dice 1 Tesalonicenses 3:13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, para que, hermanos, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, porque sabemos, hermanos, que un día el Señor Jesucristo regresará, aquel que venció la maldad por medio de su muerte y su resurrección, el único, hermanos, como dice en Apocalipsis, el único digno de abrir los sellos, consumará su obra redentora. Y cuando regrese, hermanos, que
nos seamos hallados santos, dignos, para reinar con Él en su reino y en su gloria. Para aquellos que no han nacido de nuevo, vea lo que dice aquí las Escrituras, no podrán ver el reino de Dios, como dice Juan 3:13. Vea lo que le dijo el Señor Jesucristo aquí: de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. La persona que no ha nacido de nuevo, no, esto no significa un nacimiento físico, sino una nueva vida en Cristo. Usted debe abandonar ese pecado con un arrepentimiento genuino. Ese arrepentimiento, querida persona, comienza reconociendo nuestra condición como pecadores, reconociendo que solo en Cristo vamos a hallar ese perdón, como lo dice 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que, querida persona, solo Jesucristo es el único que puede transformar esa vida llena de pecado, esa vida llena de inmoralidad. Demostrando un arrepentimiento genuino, se va a reflejar en su manera de vivir, dejando atrás esa antigua manera de vivir. Como dice Efesios 4:22, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa, de esa antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad, el engaño de este mundo. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Ahora dice que se ponga la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Hermanos, en Cristo vamos a ser limpiados de toda maldad. Vamos a renacer a una nueva vida. Esa vida que vamos a ser hallados dignos de entrar a su reino y a su gloria. Para terminar, hermanos, como conclusión, un comportamiento digno del Evangelio se va a manifestar en nuestra manera de vivir, siendo fielmente a la sana doctrina. Así que preguntémonos, reflexionemos por medio de estas preguntas de nuestra manera de vivir, de nuestro ministerio en el que Dios nos ha llamado. Sirvo a Dios con fidelidad en ese ministerio que Dios nos llamó, y en ese ministerio, hermanos, el servicio que yo lo estoy haciendo con un amor incondicional. Y en nuestra manera de vivir, hermanos, ese testimonio que estamos dando está honrando a Dios y es intachable ante los hombres. Hermanos, Jesús, sabemos que es nuestro máximo ejemplo para vivir una vida digna, una vida en santidad. Pero debemos recurrir al Señor Jesucristo, quien es la fuente de gracia. Él nos va a capacitar para vivir dignos de su reino y de su gloria. Vamos a orar, hermanos. Señor, sabemos, Dios, que esa es nuestra manera de vivir, nuestra forma que nosotros nos comportamos fuera de aquí de la iglesia, en nuestra familia, en nuestro trabajo. No es una manera que tú, Padre, te agrada, te complace. Padre, venimos ante ti a pedirte